Bueno, y como seguramente ya han visto en el transcurso de la jornada y con el video pues introductorio, realmente desde el descubrimiento de la insulina hace 100 años por Banting en la Universidad de Toronto, hemos tenido toda una serie pues, de desarrollos tecnológicos en los medicamentos y en las insulinas, en los inyectables que podemos utilizar para diabetes, lo que nos ha llevado a una nueva era en el tratamiento de la diabetes. Mi nombre es Lucía Beatriz Taboada Barrios, yo soy médica, internista y endocrinóloga, soy especialista en epidemiología clínica y trabajo actualmente en la sección de endocrinología del Centro Hospitalario Serena del Mar, es operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, aquí en la ciudad de Cartagena. Por esta charla no he recibido patrocinio, sin embargo he recibido patrocinios previamente para eventos anteriores por Sanofi de Colombia. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Esta charla es completamente basada en la evidencia y en lo que considero pues de mi aprendizaje. Nos hemos enfocado tradicionalmente en manejar la diabetes de acuerdo simplemente obteniendo como meta un valor de hemoglobina glicosilada, siempre tradicionalmente entendido como menor a 7%. Sin embargo, cada vez entendemos mejor que las metas en diabetes son combinadas, es decir, debemos lograr una meta de control una meta de glucosa medida por hemoglobina glicosilada menor a 7%, la cual es individualizable pues, a cada paciente, pero asimismo debemos minimizar el riesgo de hipoglucemia y minimizar la ganancia de peso en estos pacientes que puede verse asociado a los tratamientos. Entonces, digamos, en esta nueva era del tratamiento de la diabetes, todas las intervenciones las debemos analizar teniendo en cuenta las metas combinadas, como el medicamento me impacta en hemoglobina glicosilada, pero también en hipoglucemia y en peso. Y la hemoglobina glicosilada, como bien sabemos, pues es la suma, pues, o se compone de lograr una glucosa plasmática en ayunas en metas, así como una glucosa postprandial y durante el transcurso del día en metas. Entonces hay pacientes que logran metas de glucosa plasmática en ayunas y persisten con hiperglucemia residual durante el día, que limita lograr una meta de hemoglobina glicosilada, siendo necesario lograr obtener herramientas que nos permitan optimizar cada una de estas dos metas. Y hay muchos factores que limitan que los pacientes logren adecuados niveles de control de su diabetes. La hipoglucemia es uno de los factores limitantes más importantes para lograr el control intensivo de la diabetes. La hipoglucemia pues aumenta los costos, produce pérdida de la confianza del paciente, miedo en el paciente, aumento de riesgo cardiovascular, ganancia de peso y pues nos lleva a esta inercia y alteración en la calidad de vida. No es el único, hay otros factores como lo son tratamientos complejos, tenemos miedo a las inyecciones, la toma de glucometrías, que limitan pues la adherencia, esto de parte del paciente. Otros son de parte del sistema, la no entrega de medicamentos y bueno, en fin, hay una serie de condiciones que llevan a que a pesar de que tengamos pacientes no controlados y que sepamos que hay que intensificarlos y llevarlos a metas, no lo llevemos a la meta. Esta es una de las principales barreras para lograr el control glucémico de nuestros pacientes, pero la buena noticia y parte de lo que les quiero mostrar hoy es que ya contamos con herramientas y hoy, el día de hoy, me voy a enfocar específicamente en las nuevas terapias farmacológicas que nos permiten, digamos, sobrepasar esta barrera y lograr así el adecuado control glucémico de nuestros pacientes. Esto claramente acompañado de educación y uso de tecnología en los casos en los que está indicado. La ADA pone en grave recomendación A que las recomendaciones para intensificar a los pacientes que no alcanzan las metas de control glucémico no deben retrasarse. Bien, esto es lógico, es muy, digamos, llamativo que sea la primera recomendación pues, que da la ADA para el control de los pacientes.
Y si revisamos inicialmente el algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes, vemos que iniciamos pues con terapias orales y en la mayoría de pacientes consideraríamos GLP-1 previo al inicio de tratamiento con insulinas. Cuando iniciamos insulina, como primera inyectable en pacientes con glicosilada mayor a 10%, signos y síntomas de hiperglucemia, catabolismo, una hiperglucemia severa mayor a 300 o cuando contemplamos la posibilidad de diabetes tipo 1. En este momento iniciamos una insulina basal, pues de acuerdo a las características del paciente vamos a escoger la insulina. Ya tenemos una amplia gama de insulinas y por ende ya podemos, de acuerdo a cada característica, pues diferenciar la insulina que vamos a utilizar. Si el paciente persiste por fuera de metas, podemos intensificar el tratamiento y esto también es parte de lo que vamos a revisar y es cómo intensificamos el tratamiento con estas terapias que ya tenemos en combinación, tratamiento pues inyectable de insulina con análogos del GLP-1. Otra opción sería insulina versus basal bolo. Y para iniciar pues ilustremos este caso. Don Carlos es un paciente de 78 años, asiste a la consulta con su hija que vive con él, tenía diabetes desde hace pues, más de 20 años y actualmente viene en manejo con metformina con DPP-4 y SGLT2 a dosis máxima. Trae una hemoglobina glicosilada en 10.5% y está amaneciendo con una glucosa en 205. Tiene nefropatía y tiene en este momento un peso normal, pero viene perdiendo peso de manera acelerada en los últimos meses. Le propone pues que debemos iniciar seguramente insulina para controlarlo o necesita insulina, pero el paciente tiene miedo, no quiere pincharse y además le da miedo que se le baje mucho el azúcar. Esto es realmente lo que nos pasa en el día a día en la consulta con varios de nuestros pacientes. Y aquí vemos en una serie grande de pacientes de Estados Unidos como hasta el 10% de los pacientes que iniciaban insulina pueden presentar hipoglucemia en los primeros 6 meses de tratamiento. Pero lo relevante de esto es que una vez presentan esta hipoglucemia en los primeros 6 meses de tratamiento, la probabilidad de descontinuar el tratamiento en los siguientes meses es hasta el doble que los pacientes que no presentan esta hipoglucemia. Siendo así, pues un factor pues limitante en la adherencia y en alcanzar las metas de control glucémico, esta descontinuación del tratamiento en el primer año tras el inicio. Y bueno, para abordar el tema de la hipoglucemia o el riesgo de hipoglucemia, tenemos varias estrategias. Quiero ser enfática en que no es exclusivamente el uso de las insulinas de segunda generación, es esto acompañado con otros temas o otras estrategias. Tenemos la educación, es pilar fundamental para prevenir el riesgo y las complicaciones de la hipoglucemia, en el manejo de la hipoglucemia, en la titulación correcta de la insulina, en los pacientes que lo requieren, especialmente diabéticos tipo 1, el conteo de carbohidratos, acompañamiento por un equipo multidisciplinario, tecnología, dispositivos, monitoreos continuos cuando se requiere y claramente el uso de insulinas de segunda generación. Los análogos de segunda generación básicamente proveen un control glucémico que es comparable a las insulinas de primera generación, es decir, logran un igual control en términos de hemoglobina glicosilada y glucosa en ayunas, pero con un menor riesgo de hipoglucemia. Y tienen algunos mecanismos pues, que permiten su administración una vez al día. Hay algunas insulinas de primera generación que deben ser aplicadas 2 veces al día. Pero lo fundamental y el mensaje clave es que las insulinas de segunda generación son igual de buenas para lograr hemoglobina glicosilada, pero con un menor riesgo de hipoglucemia. Esa realmente es la ganancia. Esto, en el momento en el mercado, contamos con 2 insulinas de segunda generación. Tenemos la insulina de Gludec y tenemos la insulina Glargina U300. Las dos han demostrado realmente disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando se comparaban con, pues el comparador en general era la Glargina U100 como estándar de manejo. Aquí vemos para la insulina de Gludec como tanto en pacientes diabéticos tipo 1 basal bolo
como en pacientes con diabetes tipo 2 que iban a iniciar insulina por primera vez o diabéticos tipo 2 que venían con basal bolo, como este es el metaanálisis de los estudios pues, pivotales para la aprobación de estas insulinas comparados con glargina, los estudios fase 3, vemos cómo en el metaanálisis se ve reflejado que tanto, especialmente la hipoglucemia nocturna, de manera significativa es menor con la insulina de Gludec comparada con insulina de glargina. Asimismo, esto, digamos, durante el estudio, durante el periodo inicial y durante el periodo pues, de mantenimiento. Estos son los resultados del estudio DEVOTE, conocido por muchos, publicado hace como unos 4 o 5 años, en el 2017. Este fue el estudio donde con la intención pues, de demostrar la seguridad cardiovascular de la insulina de Gludec, como lo requieren los agentes regulatorios para todos los nuevos medicamentos en diabetes. En términos de hipoglucemia, lo que demostró fue que a pesar de lograr un igual control de hemoglobina glicosilada que la insulina glargina U100, tenía un menor riesgo de hipoglucemia durante todo el periodo pues, del estudio. Y este es el resumen de los estudios pivotales para insulina glargina U300 comparados con insulina glargina U100. Vemos cómo durante todo el periodo del estudio se logra un adecuado o un igual control en términos de hemoglobina glicosilada, pero con un menor riesgo de hipoglucemia tanto nocturna como en cualquier momento del día. Con esto con un valor menor a 70. Pero bueno, lo que debemos delimitar es cuál es nuestra población en alto riesgo, o sea, qué pacientes se beneficiarían de iniciar con estos análogos, digamos, tempranamente en el manejo de su diabetes. Entonces, son candidatos para estas insulinas análogas de segunda generación, pacientes que ya hayan presentado hipoglucemia, o sea, que vengan teniendo hipoglucemias o que consideremos que estén en alto riesgo de presentarlas repetitivamente, pacientes de edad avanzada que persistan a un mayor riesgo de hipoglucemia y pacientes con alteración en su función renal que también los pone en un mayor riesgo de hipoglucemia. En este grupo de pacientes o en este perfil consideramos que pueden ser candidatos para iniciar insulinas análogas de segunda generación, siendo para ellos un tratamiento eficaz y seguro que nos permite pues, optimizar el control glucémico. Como les comentaba, en este momento en el mercado tenemos 2 insulinas análogas de segunda generación. Tenemos insulina de Gludec y tenemos insulina glargina U300. Y ahora bien, ustedes saben que la insulina basal nos controla pues nos controla realmente la glucosa en el estado pues, de ayunas. Y si mi paciente logró esta meta de glucosa en ayunas y he titulado correctamente la insulina basal a su máxima dosis y el paciente persiste con hiperglucemia residual, ¿qué estrategias podría yo tener? Entonces, María del Carmen es una paciente de 60 años, es ama de casa, tiene diabetes tiene diabetes tipo 2 desde hace 10 años sin complicaciones conocidas hasta el momento. Hace ejercicio, viene con metformina, 1000 miligramos cada 12 horas, viene con empaglifosina y viene con insulina glargina U100 con 15 unidades desde hace 4 años. Tiene una glicosilada que está por fuera de metas, con una creatinina normal y miremos que la glucosa en ayunas en promedio está normal, en 118. La paciente está amaneciendo en metas de glucosa en ayunas. Como les mostraba previamente, ya si tenemos un paciente que viene con insulina basal y debemos intensificarlo porque la hemoglobina glicosilada persiste por encima de metas o tiene necesidad de terapias adicionales, tenemos como posibilidad de intensificación las combinaciones de insulina con análogos del GLP-1 o insulina basal más prandial, es decir, esquema insulina basal bolo. Cuando vamos a hacer una combinación de insulina con un análogo del GLP-1, las guías nos recomiendan considerar las opciones de tratamiento fijas para facilitar la adherencia de los pacientes. ¿Qué nos dicen como recomendación explícita las guías de la ADA?
que la terapia inyectable combinada de insulina basal y agonistas del receptor del GLP-1 tiene efectos potentes en la reducción de la glucosa y menor ganancia de peso e hipoglucemia en comparación con regímenes intensivos de insulina solamente. ¿Qué opciones tenemos en el mercado en este momento? Tenemos la combinación de glargina U100 con lixisenatida. Esta viene en 2 presentaciones, 1040, 30, 60. La 1040, tiene 2 unidades de insulina por 1 microgramo de lixisenatida. Y la 3060 tiene 3 unidades por cada microgramo de lixisenatida. Por su parte, también tenemos la insulina la combinación fija de insulina degludec con liraglutide, que tiene 1 unidad de insulina por 0.036 miligramos de liraglutide. Y estos son los resultados de combinados, como les mostraba inicialmente, de estas combinaciones fijas en comparación con insulina glargina. Para el caso de la combinación de insulina glargina con lixisenatide, vemos que cuando hablamos de metas combinadas, como los pacientes que recibían el inyectable combinado en comparación con la insulina únicamente, una mayor proporción de pacientes tenían hemoglobina glicosilada menor a 7% sin ganancia de peso, una mayor proporción hemoglobina glicosilada menor a 7% sin hipoglucemia documentada y una menor proporción de pacientes hemoglobina glicosilada menor a 7% sin hipoglucemia ni ganancia de peso. Entonces, estos son los desenlaces realmente combinados que demuestran pues la superioridad de estos medicamentos. Y en este caso es la comparación de insulina degludec en combinación fija con liraglutide versus insulina glargina con insulina aspar, con un tratamiento basal bolo. Vemos que si bien los dos logran más o menos metas equiparables de hemoglobina glicosilada, la probabilidad o la proporción de pacientes que logran hemoglobina glicosilada menor a 7% sin ganancia de peso es mayor en los pacientes con combinación. Si lo vemos de hemoglobina glicosilada sin hipoglucemia, también es mayor y la meta compartida conjunta de los 3 desenlaces es notablemente mayor en los pacientes con la combinación fija. Un 38% de los pacientes logran hemoglobina glicosilada menor a 7 sin hipoglucemia y sin ganancia de peso con la combinación en comparación con un esquema de basal bolo de insulina en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuáles son las conclusiones clave de estos estudios para estas combinaciones? Son lo suficientemente buenos y comparables con las terapias de insulina para la reducción de hemoglobina glicosilada y disminución de glucosa postprandial, y un mayor número de pacientes logran metas de hemoglobina glicosilada con pérdida de peso asociado y sin un aumento en el riesgo de hipoglucemia, incluso en algunos grupos o cuando se compara con esquemas intensivos como el basal bolo, el riesgo de hipoglucemia es incluso menor. Tenemos también evidencia para otros escenarios que no la traigo aquí de manera explícita, pero que ustedes sepan que tenemos la posibilidad de iniciar estos combinables en pacientes que vienen únicamente con antidiabéticos orales sin que estén recibiendo insulina, en los que preveemos que únicamente un análogo del GLP-1 no va a alcanzar a llevarlos a metas y que tampoco estén tan elevada la hemoglobina glicosilada como para ya saber que necesita una insulina como primera opción. Estos son pacientes más o menos con glicosiladas acerca de 9, 9.5, entre 9 y 10, a veces hasta incluso por encima de 8.5. Ese es el rango en el que yo considero que uno podría o que hay beneficio de iniciar estos pacientes con estas combinaciones, y también que sepamos que es factible y que ya hay evidencia que nos permite simplificar esquemas de insulina basal bolo a tratamientos menos complejos con estos inyectables, logrando un control glucémico similar, menor dosis de insulina, menor número de inyecciones y menor hipoglucemia. En este cambio sí es
Sugiero que sea hecho por personal entrenado. Realmente en este cambio requiere un seguimiento muy estrecho del paciente mientras estamos haciendo esta simplificación del tratamiento para disminuir así el riesgo de que el paciente vaya a descompensarse. Mensajes clave para la casa: tener en cuenta las metas individualizadas en el paciente con diabetes. Conocemos que la hipoglucemia es el factor limitante para alcanzar metas, produciéndonos inercia terapéutica, pero que tenemos herramientas para vencer esta inercia terapéutica. Las insulinas análogas de segunda generación proveen igual eficacia en términos de hemoglobina glicosilada, menor riesgo de hipoglucemia que los análogos de primera generación. Las coformulaciones me brindan una mayor eficacia versus la insulina basal exclusivamente, sin un aumento en el riesgo de hipoglucemia y con beneficio adicional de evitar ganancia de peso, incluso llevando algo de pérdida de peso, y tenemos que perfilar pues correctamente los candidatos para cada una de estas terapias. Eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.